Muy buenas tardes a todos los productores allá en Colombia que están escuchando esta presentación. El título de mi charla es Manejo integral de la nutrición en arándanos con énfasis en la nutrición amoniacal. Bueno, mi nombre es Juan Ircel Campos, soy ingeniero agrónomo, máster en ciencias, doctor, soy investigador, también soy docente universitario. Llevo 21 años trabajando como investigador en el INEA de Chile y ya 26 años trabajando como agrónomo con mucha experiencia en fruticultura y en cultivos en general. Bueno, dado que el tema que nos convoca es arándano, el arándano es una especie aciófila en ambientes siempre reducidos, por lo cual se tuvo que adaptar a absorber nutrientes que se presentan en este tipo de ambientes y dentro de ellos el nitrógeno a la forma amoniacal, dado que los ambientes reducidos o reductores, prácticamente el nitrógeno en la forma de nitrato desaparece como un dador de oxígeno para neutralizar el exceso de protones que se está generando en el suelo y por lo tanto la especie de nitrogenada que abunda en ese tipo de sistemas de suelo es el amonio y esta especie se adaptó a nutrirse para nitrógeno con forma amoniacales. Por lo tanto, el arándano es una especie que presenta muy poca actividad nitrato reductasa y desde este punto de vista ocupa muy poco el nitrato y la fertilización nitrogenada de este cultivo debería realizarse casi exclusivamente con fuentes amoniacales. Bien, en términos de requerimientos de suelo, ustedes están viendo aquí una tabla de referencia de propiedades químicas del suelo, donde tenemos distintos parámetros, como la materia orgánica, donde se requiere el nivel lo más alto posible. Siempre uno habla de valores mínimos, dependiendo de cuál sea la textura dominante en el suelo. Pero eso en este cuadrito, donde ustedes van a ver en la primera columna los distintos componentes de nuestro análisis del suelo. En la segunda columna van a ver las unidades de medida, que son las unidades universales, cómo se realizan los análisis químicos de suelo. Y en la tercera y cuarta columna, valores de referencia, tanto para suelo donde dominen las arenas y a la derecha suelo donde dominen las arcillas. La materia orgánica debe ser lo más alta posible. Aquí hablamos de valores mínimos, pero si este valor es más alto, la planta de arándano se va a desarrollar de mejor forma, va a ser mucho más grande, con mayor capacidad de producción. El pH va a ser desde levemente ácido a ácido, porque, insisto, esta es una especie acidófila, creció y se desarrolló y evolucionó en ambientes reductores, donde el pH generalmente es ácido y muchos de los elementos que están presentes en ese suelo están en estado reducido, por ejemplo, el caso del hierro y el manganeso, que son altamente requeridos por esta especie. La conductividad eléctrica debe ser lo menor posible, siempre valores bajo 1.5 de Siemens por metro, dado que si la conductividad eléctrica sube, entonces a la planta por una parte le cuesta mucho más trabajo absorber el agua, y por otra parte las sales presentes en este sistema de solución de suelo o de suelo podrían generar fitotoxicidad a nivel de tejido vegetal. La capacidad de intercambio catiónico es una característica intrínseca del suelo que está asociada a la textura y también a la materia orgánica, y entre más alto sea, es mejor para el suelo porque significa que tiene mayor capacidad de reserva de nutrientes, sobre todo de nutrientes con carga positiva o cationes. Bueno, el nitrógeno inorgánico es una fotografía del momento, siempre debería tener valores bajos, a no ser que esté 6 partes por millón en todo tipo de suelo. Eso de acuerdo a están los elementos para las bases de intercambio, potasio, calcio, magnesio. Aquí están los valores de referencia. En general es una especie que requiere concentraciones de estos nutrientes menores a otros frutales, es decir, con bajos valores de estos cationes, la planta se desarrolla adecuadamente y en los experimentos que hemos desarrollado a nivel de campo se ha observado una escasa respuesta o nula respuesta a la fertilización con dosis crecientes de estos nutrientes, entonces cumpliéndose con estos rangos de referencia sería suficiente para el adecuado desarrollo de esta planta. Luego, estas bases, además de chequear estos valores que nosotros vemos acá, necesitamos de que no haya antagonismo entre ellas, que no haya competencia, dado que los tres son cationes, tienen la misma carga, tienen tamaños más o menos similares, por lo tanto la planta cuando va absorbiendo nutrientes por un efecto probabilístico podría absorber más de uno o de otro. Y si queremos asegurar una adecuada nutrición cálcica, potásica y magnésica, entonces también nos tenemos que fijar en el porcentaje que ocupa cada uno de estos elementos dentro de la capacidad de intercambio catiónico. Como ustedes pueden ver, el elemento que debe dominar es el calcio, muy por debajo el magnesio y muy por debajo de los demás elementos el potasio. Con esta pequeña fracción de potasio dentro de la SIC es suficiente para la nutrición de la planta
dado que es un elemento que se va a liberar con mucha facilidad hacia la solución del suelo y luego va a ser consumido por la planta también con mayor facilidad. Otros elementos como el azufre se indican valores mínimos que siempre se van a cumplir, dado que en el programa de fertilización del arándano se emplean principalmente fuentes a base de sulfatos. Elementos como el hierro y el manganeso, que son muy necesarios para la planta, aquí se habla de valores mínimos. Los máximos pueden ser valores mayores a los que están aquí indicados y van a depender mucho de la textura dominante. Por ejemplo, si el suelo presenta mucha arena o si están trabajando con plantas en sustrato y las macetas fueron llenadas con arena, entonces el contenido de hierro va a ser cercano a 50 o 60 partes por millón porque es un elemento propio de las arenas. En los suelos donde hay mucha arcilla, los niveles de manganeso van a ser mayores a los que están aquí indicados y eso sería inadecuado para el arándano porque en la medida que aumenta la arcilla en el suelo o que aumenta también eh, el espacio de microporos, o sea que cada vez tenemos menos macroporos y mucho más microporos, entonces hay un ambiente que no es favorable para el oxígeno y a la planta le podría faltar oxígeno y eso va a limitar su desarrollo y también su productividad. Para el zinc, niveles mínimos de una parte por millón, niveles máximos no se indican, ¿cierto? Aquí se sugiere 4 o 5 ppm, pero puede ser mayor que eso inclusive. Pero en suelos agrícolas o en cultivo en sustrato, los valores de zinc que uno va determinando con distintas técnicas de análisis son siempre bajos a medios y no son limitantes para el desarrollo del cultivo. Para el cobre, un valor mínimo de 0,5 y valores máximos de 1, pero generalmente en suelos estos valores son mayores a lo que está aquí indicado, dado que en el programa fitosanitario se están empleando fuentes con cobre y esto va contaminando el suelo y se va acumulando paulatinamente. Sin embargo, no hay problema en la planta a no ser que se alcancen niveles de cobre de 80 o 100 partes por millón en el suelo. ¿Ya? Eso va a ser muy difícil, para eso tendríamos que realizar cultivo de arándano en alguna zona agrícola que esté cercana a zonas mineras donde haya minería de cobre, como ocurre en algunos valles, por ejemplo, dentro de Chile. Y para el caso del boro, hay un valor mínimo a cumplir en ambos tipos de suelos, 0,6 partes por millón en suelos donde dominen las arenas y 0,8 partes por millón en suelos donde dominen las arcillas, pero también hay valores máximos. No más de 1,5 ppm en suelos donde dominan las arenas y no más de 1,6 partes por millón en suelos con mayor contenido de arcilla. Si la concentración de boro fuera mayor que lo que está aquí indicado, lo primero que nosotros vamos a observar en la planta es una pérdida del color verde porque hay una suerte de degradación de la clorofila. Por otra parte, la acumulación de boro que va a ocurrir en la periferia de la hoja va a generar un fenómeno de ajuste osmótico en la planta y la planta va a bajar su tasa fotosintética y va a ser menos productiva, va a crecer menos y también esta acumulación de boro cuando ya es muy tóxico puede generar una deformación de la hoja y la hoja se cuchara hacia arriba, ¿ya? Y lo van a ver principalmente en hojas nuevas porque es un elemento que se desplaza con mucha facilidad hacia los ápices. En nuestro análisis de suelo, uno de los elementos que no se determina adecuadamente con el análisis de rutina es la entrega de nitrógeno. Dado que la entrega de nitrógeno está asociada al contenido de materia orgánica presente en el suelo y a la actividad de la biomasa presente en el suelo, que va degradando esta materia orgánica y va liberando el nitrógeno, lo que nosotros tenemos que hacer para poder determinar cuánto es la capacidad de entrega de nitrógeno a un suelo es tratar de simular lo que ocurre en condiciones de campo. En el campo, esta mineralización de la materia orgánica y esta entrega del nitrógeno contenido en la materia orgánica es producto de la actividad de estos microorganismos del suelo, bacterias, hongos, actinomicetes. Y estos van a actuar en función de que haya temperatura y también humedad y oxígeno de forma adecuada. Entonces, para ello, nosotros tomamos los suelos, analizamos el nitrógeno disponible y consideramos nitrógeno al tiempo cero, descontamos ese nitrógeno, es decir, como si no hubiera nada, y nos interesa determinar cuánto nitrógeno se va liberando por actividad de esta biomasa de suelo. Y nosotros podemos incubar la muestra de suelo por mucho tiempo, aquí está expresado esto en escala de semanas, y observamos que haciendo el ejercicio con 3 suelos, esto lo hemos hecho con muchos otros suelos agrícolas, en un periodo de 4 semanas de incubación estamos accediendo más o menos al 70 o al 80% de este nitrógeno mineralizable y nos da una adecuada estimación de la capacidad de aporte natural de nitrógeno. De esta forma, nosotros contamos con un método que va a ser práctico porque en solamente 4 semanas tenemos acceso, podemos estimar, ¿cierto?, la capacidad de entrega de este nitrógeno por parte del suelo y luego ajustamos el programa de fertilización para evitar exceso de nitrógeno o falta de nitrógeno en suelos pobres. En el caso de este ejemplo, el suelo que está aquí en color rojo es un suelo rico en materia orgánica de la zona sur de Chile,
que presenta el orden de un 15% de materia orgánica y por lo tanto mucha reserva de nitrógeno y que se está acá observando en la cantidad de nitrógeno mineralizable, que es del orden de 90 a 100 partes por millón, que esto llevado a campo, si lo calculamos como kilos por hectárea en función de cuánto es el volumen o masa de suelo que ocupa la raíz del arándano, profundidad de alcance de las raíces, es del orden de 150 a 200 kilos por hectárea, lo cual duplica o incluso puede ser más de 2 veces el consumo de nitrógeno de nuestro huerto durante una temporada. Entonces, en ese caso, haciendo esa estimación, nosotros podemos hacer una reducción del nitrógeno y aplicar, pues, por ejemplo, solamente inhibidores para ir controlando la transformación de nitrógeno desde amonio a nitrato y de esta forma permitir de que el amonio permanezca como amonio durante mucho más tiempo para que sea útil al cultivo del arándano. Y para llevar esto a nivel de campo, para que ustedes vean lo importante que es, en los tres suelos hicimos experimentos de campo con distintas variedades de arándanos durante 2 temporadas consecutivas y fuimos midiendo el efecto de la aplicación de nitrógeno respecto de un control sin aplicar nitrógeno. Y en este suelo que está aquí en color rojo, le muestro la siguiente lámina. Nosotros tenemos el cultivar Legacy, que es una variedad muy popular en Chile porque es muy productiva, es de cosecha de media estación, tiene buena calidad de frutas, es bastante aceptada en el mercado. Y al tercer año de cultivo de campo, nosotros dejamos este control sin aplicar nitrógeno. Insisto, es el suelo que está aquí en color rojo, que presenta una alta concentración de nitrógeno mineralizable. Y luego trabajamos con 5 tratamientos, desde el 2 al 6, en los cuales aplicábamos 100 kilos de nitrógeno por hectárea parcializado a través de distintos fertilizantes disponibles para ser usado a nivel de campo. Y lo que observamos es que el rendimiento por planta al tercer año de cultivo, que sería el primer año de cosecha comercial, fue mayor en el control sin nitrógeno. En cambio, los tratamientos donde agregamos nitrógeno, el rendimiento fue mucho menor y esto es explicado porque, dado que el suelo presenta mucha reserva de nitrógeno, cuando aplicamos nitrógeno que no es necesario, la planta va a absorber parte de ese nitrógeno, se va a hacer mucho más vegetativa, mucho más sombría, va a ingresar menos luz y por lo tanto hay menos inducción floral. Y al haber menos inducción floral, tenemos menos fructificación. Por lo tanto, en lugar de ayudar a la planta, le estamos causando un daño. De ahí la importancia entonces de contar con esta capacidad de aporte de nitrógeno natural del suelo que se realiza a través de estos trabajos de incubación de suelos en laboratorio y se puede hacer en cualquier tipo de laboratorio de análisis. Bueno, otras propiedades de suelo que haya que corregir, dentro de ellas el pH. Cuando el pH es muy ácido, por ejemplo, suelos con pH menor que 5, sobre todo cuando son suelos que presentan un origen volcánico, donde hay arcillas amorfas y hay mucho aluminio estructural, si el pH es muy ácido, este aluminio se puede liberar y puede causar daños o fitotoxicidad en algunas variedades de arándano y en otras variedades no se va a notar el daño, pero también está generando una disminución del rendimiento potencial. Entonces, si el suelo fuera muy ácido, nosotros podemos encalar. En el caso de esta gráfica, si una gráfica de ejemplo, acá no sería necesario encalar porque un pH 5,6 es adecuado para el arándano, pero estamos mostrando solamente el efecto del encalado cuando, o sea, cuando es necesario encalar, el efecto que tiene esto sobre el incremento del pH. Lo que sí va a ser muy común es que a nivel de huerto comercial tengamos que aplicar azufre elemental o alguna otra fuente de acidificación que nos permita bajar el pH. ¿Por qué? Porque es una especie acidófila, se adecua muy bien a rangos de pH entre 5 y 5,8 y podemos pensar un promedio de 5,5, ¿cierto? Como valor de referencia. Este suelo que partía con pH 6,5, hacemos esta curva de acidificación y encontramos de que para llegar a un pH 5,5, ¿cierto? También lo podemos calcular matemáticamente con esta ecuación de esta línea recta, hay que aplicar del orden de 2,5 toneladas por hectárea si es que fuera la hectárea completa. Pero dado que a nivel de campo no estamos, el arándano no va a cubrir la hectárea completa porque estamos cultivando en camellones, es decir, la raíz de la planta a ocupar una parte de la hectárea, que se llama efectiva, regularmente puede ser el 40 o el 50% de la superficie. Esta cantidad total, que fue calculada con trabajos de laboratorio, se multiplica por ese valor 0,405 y se lleva a dosis por hectárea que se va a distribuir solamente en la zona donde nosotros estamos cultivando. Y bueno, con este cambio de pH también van a haber cambios en la biodisponibilidad de los nutrientes. Por ejemplo, si el pH del suelo era neutro, del neutro al básico, y lo hemos acidificado, entonces podría bajar la disponibilidad de nitrógeno, bajar un poco la disponibilidad de fósforo, un poco la disponibilidad de potasio, fuertemente la disponibilidad de calcio y magnesio, pero aumentar la disponibilidad de hierro, de manganeso y de aluminio, ¿ya? Y aquí hay que ser cuidadoso, porque si acidificamos en exceso, se puede liberar mucho aluminio que va a ser dañino a nuestro cultivo. Ahora, en términos de nitrógeno, dependiendo la fuente de gasificación que nosotros empleemos, a veces podemos tener un incremento del nitrógeno que se lo voy a mostrar a continuación.
Lo que ustedes ven acá es el efecto que tiene la dosis creciente de azufre para acidificar el suelo. Es la misma gráfica que yo les mostré anteriormente, pero ahora estamos viendo el efecto sobre el nitrógeno disponible, sobre el hierro disponible, sobre el manganeso y sobre el azufre como sulfato. Bueno, el hierro que está arriba va a incrementar su disponibilidad porque al bajar el pH, los óxidos de hierro ahora se reducen y se transforman en hierro más 2 y hierro más 3. Para el manganeso ocurre exactamente lo mismo. Los óxidos de manganeso actúan como dadores de oxígeno para neutralizar el exceso de protones y el manganeso se transforma en manganeso más 2 y es absorbible por la planta. ¿Ya? Para el sulfato, dado que estamos empleando azufre como fuente de acidificación, este azufre es oxidado por la biomasa del suelo, principalmente un grupo de microorganismos que son quimiotróficos que se llaman tiobacillus, que usan el azufre como fuente de energía, lo van oxidando, se forma como paso intermedio ácido sulfúrico y como producto final sulfato. Entonces, el ácido sulfúrico es el responsable de la acidificación. Pero lo que llama la atención es que el nitrógeno disponible incrementa fuertemente en la medida que nosotros vamos aumentando la dosis de azufre o de ácido o de generación de ácido. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ácido que se está generando, en este caso ácido sulfúrico, mata a la biomasa del suelo y esta biomasa al morir libera el nitrógeno que estaba contenido en su cuerpo formando proteínas y aminoácidos. Por lo tanto, desde este punto de vista, un exceso de acidificación, un exceso de uso de ácido sulfúrico sería negativo para la vida de la biomasa del suelo, para que lo tengan en cuenta. Otro problema que encontramos a nivel de campo y también a nivel de plantas en sustrato es la compactación. Todos los suelos del mundo se van compactando en la medida que hay agua de lluvia o que hay riego. ¿Ya? En los sustratos ocurre exactamente lo mismo, porque producto de la práctica de riego se van perdiendo los macroporos y ustedes van a ver que a través del tiempo, dentro de la bolsita o de la maceta con sustrato, el sustrato comienza a bajar en la mecánica que se observa en este escaso crecimiento de raíces nuevas y también en la angulación de las raíces. Entonces, esto está mostrando que el suelo está presentando una resistencia al crecimiento de la raíz y eso se traduce en un desgaste de energía que está presente en la planta y junto con este desgaste de energía hay un menor desarrollo vegetativo. Esto regularmente se presenta en huertos que tienen más de 4 o 5 años de edad. Al inicio nunca lo van a encontrar porque el suelo es adecuadamente preparado y también se cultiva en camellones en muchos casos. Por lo tanto, la planta de los primeros 2 años no va a encontrar ninguna limitación. Insisto, estas limitaciones mecánicas se van a presentar en los huertos a nivel de campo desde el año 4 en adelante. Y en las plantas en cultivo en sustrato o en maceta con sustrato lo van a encontrar recién desde el año 2 en adelante. Para los problemas de campo, de compactación de suelo, se pueden generar distintos implementos que nos ayuden a subsolar el suelo o romper la estrata compactada. Aquí ustedes ven un ejemplo de un implemento, aquí tenemos un aditamento que es bastante sólido y que también tiene angulación. Eso nos permite pasar la máquina por el lado del huerto, ¿cierto? Y ir cortando en diagonal y tratar de romper la estrata compactada por debajo de la zona de raíces. Esto va a soltar el suelo, va a generar microfracturas y eso facilita el movimiento de oxígeno en la temporada siguiente y con ello va a aumentar la masa exploratoria de raíces y también va a generar una respuesta vegetativa y productiva en la planta. A nivel de suelo, la compactación ocurre cada 2, 3 o 4 años máximo, es decir, no pueden pasar 4 años sin que estemos subsolando el suelo. Y algunos suelos que son fácilmente compactables, como por ejemplo las matrices de arena, tienen que estarse subsolando cada 2 años. ¿Ya? Cuando los suelos presenten alta capacidad de intercambio catiónico, eso también está asociado a una resistencia a la compactación, porque las cargas van generando estructuras en el suelo y permiten el acercamiento de las partículas, ¿ya? O sea, impiden el acercamiento de las partículas, bien digo. En cambio, en las arenas, donde no hay carga, si nosotros estamos produciendo una zona que tiene mucha lluvia y además no estamos regando adecuadamente, el agua tiene un efecto de masa que va empujando las partículas y va uniendo una partícula con otra. Como no tienen carga, entonces pueden ser unidas, se pueden acercar mucho y se va reduciendo el espacio de macroporos y eso va generando compactación. ¿Ya? Por lo tanto, hay que estar chequeando si hay compactación en los suelos o no, y para ello hay que estar realizando calicatas de forma frecuente y en función de la resistencia al corte, se analiza la calicata con una corta pluma o una cuchillita, uno va cortando de arriba abajo y se encuentra resistencia al corte, entonces se tiene que decidir la labor de subsolado. Ahora, en términos de manejo de la nutrición para tener fruta de calidad, me voy a referir básicamente al nitrógeno, al potasio y al calcio. Hay otros elementos que también están involucrados en la calidad, pero es importante conocer cómo se van acumulando los nutrientes en la fruta del arándano. Lo que ustedes ven aquí en estas gráficas es la acumulación de nutrientes
en frutos de arándano desde la floración, día cero, acá esa idea después de floración, hasta la cosecha. Y aquí hicimos este trabajo a nivel de campo con tres variedades solamente para conocer un poco más de este cultivo. Tenemos variedad Brillita, O'Neill y Duke. Duke es una variedad muy popular a nivel mundial, es de excelente calidad, es una variedad antigua, pero se sigue cultivando de forma masiva, dado que es una fruta de muy buena calidad. Nosotros observamos que cuando ocurre la floración, para el caso del nitrógeno, ya tenemos entre el 30 al 40% del nitrógeno total en la flor. Y luego las tres variedades van acumulando nitrógeno, ¿cierto? Paulatinamente, con una mayor pendiente en el primer ciclo de desarrollo de la fruta, hasta el primer 50% del periodo, y posteriormente ya la acumulación es menor. Ya vemos que incluso en dos de estas variedades, la acumulación de nitrógeno en la fruta de arándano, esto por ejemplo aquí lo ven ustedes en Duke, y también en Brillita, la acumulación máxima ocurre de entre 3 y 4 semanas previo a la cosecha. ¿Ya? Por lo tanto, como no queremos tener excesos de nitrógeno, porque el exceso de nitrógeno está asociado a la síntesis de etileno en la guarda de la fruta y por lo tanto puede afectar la calidad de post cosecha, lo que se sugiere es que en variedades que tengan este comportamiento, no solamente Brillita y Duke, sino que muchas otras variedades también tienen este comportamiento, se suspenda la aplicación de nitrógeno entre 2, 3 o incluso 4 semanas antes de iniciar la cosecha. Para el caso del potasio, la flor tiene del orden de un 20% del potasio total que acumula la fruta y la acumulación de potasio es paulatina, es lineal a través del tiempo. Y en las tres variedades tenemos el mismo comportamiento, por lo tanto este elemento tiene que estarse aplicando constantemente durante el ciclo de crecimiento de la fruta. Y para el caso del calcio, aquí nosotros tenemos una excepción cuando hablamos de arándano. En la mayoría de las especies frutales, cuando realizamos este tipo de estudios, observamos que la acumulación de nutrientes, no solamente de calcio, sino que de todos los nutrientes, comienza desde la floración en adelante. Es decir, la flor tiene muy poca reserva de nutrientes. En cambio, el arándano, como es una flor campanulada que tiene estructuras rígidas, esas estructuras tienen reservas de nutrientes y tienen mucho calcio de reserva. Para que ustedes vean acá, como dice en la gráfica, al momento de floración, encontramos entre el 60 al 70% del calcio total que acumula la fruta hasta la cosecha. Por lo tanto, este calcio que está presente en floración ha ingresado a la planta en la post cosecha o incluso de antes de la post cosecha y se comenzó a acumular en las yemas frutales. Entonces, en el caso del arándano es de suma importancia realización de aplicaciones de calcio, no solamente en el crecimiento del fruto, sino también en la post cosecha. Y para ello, lo que nosotros tenemos que hacer es esperar que el brote termine de crecer, que ese es el crecimiento que se determine y ahí comienzan las aplicaciones de calcio vía fertirrigación para que la planta lo vaya absorbiendo y lo vaya acumulando en distintos órganos de reserva, dentro de ellos las yemas frutales. Y de esta forma estaríamos contribuyendo a incrementar la concentración de calcio en el fruto de arándano. Bien, dado que el calcio tiene mucha importancia porque regula la síntesis de etileno y también regula la actividad de las enzimas del tipo polipeptidasa, poligalacturonasa, ¿cierto? Se requiere de que la planta absorba calcio el máximo posible. Y la absorción de calcio está directamente asociada a la tasa de transpiración, como se muestra aquí en esta gráfica que publicó Montanaro et al., ¿cierto?, el año 2006. Entonces, esta absorción de calcio por parte de la planta va a estar directamente vinculada a la tasa de transpiración de la planta. Y para que la planta transpire constantemente, tenemos que realizar todas las prácticas agronómicas que sean necesarias para que la planta siempre trabaje y nunca tenga estrés. Un cultivo que presenta estrés, la planta inmediatamente comienza a cerrar estomas, comienza a guardar el agua y hace menos intercambio gaseoso, produce menos y a su vez transpira menos y por lo tanto va a absorber menos calcio. De hecho, estos mismos investigadores han demostrado con varios trabajos y también haciendo review de algunos trabajos que cuando analizamos la fruta de algunas especies, por ejemplo el kiwi, aquí arriba, ¿cierto? Y aquí abajo tenemos el damasco, cuando hay condiciones de una alta tasa de transpiración, que se muestra aquí en estos gráficos de barra que están achurados, y medimos el efecto sobre las concentraciones de calcio, de potasio y de magnesio, la alta tasa transpiratoria incrementa la acumulación de calcio en la fruta. Y la baja tasa de transpiración, que puede ocurrir por efecto de estrés, alta temperatura, baja temperatura, por ejemplo, suelo saturado, alguna mala práctica de aplicación, baja la tasa de transpiración y nosotros observamos que la concentración de potasio y de magnesio en la fruta de ambos frutales es exactamente la misma. Sin embargo, la concentración de calcio cae fuertemente.
Del mismo modo, cuando los huertos están iluminados, este es un trabajo hecho para kiwi, 3 huertos distintos, cuando están adecuadamente iluminados, aumenta la concentración de calcio en la fruta. Y cuando están sombríos, baja la concentración de calcio en la fruta. Por lo tanto, en el manejo agronómico que realizamos a nivel de campo, tenemos que ser muy cautos en el control del desarrollo vegetativo. No necesariamente una planta gigante y llena de brotes y de hojas va a ser una planta mucho más productiva. Al contrario, para que la planta sea productiva se requiere que ingrese mucha luz dentro de la planta para que ocurra el fenómeno de la inducción floral. Acá vemos a nivel de campo, cultivo de campo arriba y abajo cultivo en maceta, las sintomatologías de deficiencias de calcio. Y esta sintomatología de deficiencia de calcio no ocurre porque falte calcio en el suelo. Lo que está ocurriendo acá es que el incremento de la temperatura ambiental reduce la tasa transpiratoria, la planta se protege cerrando estomas y por lo tanto deja de llegar agua y calcio al ápice y vemos de que la planta comienza a caerse, se arquea hacia abajo. Y a nivel de plantas en maceta, ¿cierto? Cultivo en sustrato, vemos una deformación de la hoja porque para que la hoja que está creciendo tenga una adecuada forma, deben formarse estructuras que den la morfología correcta de esta planta y al no haber calcio suficiente, entonces no tenemos calcio estructural para formar paredes celulares, membranas plasmáticas, ¿cierto? Y también generar la asociación o la unión de los fosfolípidos que van a dar la estructura en estos tejidos y la hoja se va deformando. Insisto, ¿por qué ocurre esto? La causa no es una deficiencia de calcio en el suelo ni en el sustrato, es básicamente un mal manejo agronómico que no permite ventilar adecuadamente la planta y darle un ambiente climático que favorezca la tasa transpiratoria. ¿Ya? Entonces, insisto, aquí hay que ser muy cautos en el manejo de las condiciones climáticas y también el manejo del agua para que la planta de arándano esté constantemente transpirando y de esta forma va a aumentar también la producción y la calidad de la fruta. Bueno, cuando nosotros queremos conocer un poquito más de la concentración de nutrientes, porque estamos hablando de nutrición en frutos de arándano, a veces nosotros tomamos alguna tabla de referencia que diga, mira, el arándano es una especie que tiene tales y tales características y la concentración de nutrientes en la fruta es tal. Bueno, cuando ustedes consulten esa información, sean muy cuidadosos con la referencia. Siempre tienen que basarse en información científica, porque resulta que las plantas de arándano tienen distintos genotipos y hay diferencias en concentraciones de nutrientes entre genotipos, y a su vez también hay diferencias en concentración de nutrientes para el mismo genotipo en distintos eventos de cosecha. Como ustedes pueden ver aquí en esta tablita, esta es la variedad Legacy, que es una variedad que se cosecha en 3 o 4 semanas. Entonces, en el caso de este cultivo, nosotros hicimos el comparativo para muestreo de fruta primera semana de cosecha y muestreo de fruta cuarta semana de cosecha. Es decir, hay casi 30 días de diferencia entre la colecta de una fruta y de la otra, y ustedes van a observar que hay diferencias significativas en concentración de la mayoría de los nutrientes. Y otra cosa de suma importancia es que a veces nosotros entregamos o damos por hecho que hay ciertos atributos de calidad que van a mejorar la calidad de la fruta, como por ejemplo el contenido de materia seca y también la concentración de calcio. Como ustedes pueden ver acá, la concentración de calcio y también de contenido de materia seca en la fruta de la primera cosecha es inferior que lo que tenemos en la última cosecha. Sin embargo, la fruta de la primera cosecha es de mejor calidad que la fruta de la última cosecha. La primera cosecha tiene mucha más firmeza, mayor peso y mayor calibre. En cambio, la fruta de la última cosecha es más pequeña, menos calibre, menos peso y también menos firmeza. Por lo tanto, si nosotros nos concentramos en el porcentaje de materia seca de la fruta, nos vamos a equivocar, porque no es un atributo de calidad que sea robusto. ¿Ya? En términos de atributos de calidad de la fruta de arándano, nos tenemos que preocupar del calibre, de la firmeza y de la condición fitosanitaria. Y a su vez, la concentración de elementos, o sea, nos gustaría que la concentración de calcio sea la más alta posible, pero por sí solo no explica la calidad. Entonces, lo que nosotros tenemos acá en esta tablita es una caracterización. Estamos conociendo de qué se compone nuestra fruta. ¿Ya? Pero difícilmente podemos dar un estándar de referencia que diga una fruta de buena calidad presenta estas concentraciones, porque para ello hay que hacer estudios de segregación donde nosotros estamos colectando y separando frutas por calidades y luego las estamos analizando. Y también el mensaje que les quiero dar con esta lámina es que la concentración de la fruta no es estable, va variando en la medida que vamos avanzando en los eventos de cosecha. Aquí les presento otro estudio en el cual estamos comparando concentraciones de nutrientes o relaciones de nutrientes y también contenido de materia seca en la fruta en variedad Brillita, Legacy y Elliot.
Si nosotros hacemos la distribución de la población, ya vemos de que el gráfico se dispersa. Y al tener un gráfico dispersado, esto inmediatamente nos lleva a la conclusión de que no hay un valor único. ¿Ya? O sea, no tenemos un valor promedio que se mantenga aquí a través del número de muestras, sino es que esto se dispersa y entonces nos estaría indicando que hay diferencia entre variedades. Lo mismo en la relación nitrógeno-calcio y lo mismo en la materia seca del fruto. Y de hecho, cuando tomamos los valores promedio y hacemos análisis estadístico, encontramos diferencias altamente significativas en todos los parámetros que estamos comparando y también diferencias en el contenido de materia seca de la fruta. De estas tres variedades que están aquí, la variedad que presenta la inferior calidad es Elliot y es precisamente la variedad con mayor porcentaje de materia seca. Por lo tanto, insisto, el porcentaje de materia seca de la fruta no es un indicador robusto de calidad. Yo prefiero que se concentren en otros tipos de indicadores que ya se los voy a ir mencionando. Bueno, el análisis de fruto, aquí les presento un cuadro referencial donde hay algunas variedades de arándanos y aquí presentamos la concentración promedio de nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos medido con la unidad universal que son miligramos de nutrientes por 100 gramos de fruto fresco. ¿Ya? Luego también, si lo queremos expresar en base a materia seca o a peso seco de fruto, ¿ya? Que sería otra unidad con la cual también podemos analizar, cambiaré los valores que están acá. En más columnas vemos la relación de nutrientes, relación nitrógeno-potasio, nitrógeno-calcio, potasio-calcio, calcio-magnesio, etcétera. Y esta relación va a ser la misma, ya sea que hablemos de concentración de nutrientes en base a peso fresco o concentración de nutrientes en base a peso seco. Por lo tanto, si ustedes tienen análisis de fruta en base a peso seco, pueden calcular las relaciones de nutrientes y ahí van a ser útiles las últimas columnas de referencia. Bueno, si hacemos un análisis estadístico entre las concentraciones de nutrientes de las distintas variedades, también encontramos diferencias significativas en todos los atributos nutricionales que hemos medido acá. Eso estaría indicando que no podemos hablar de estándar para el arándano, tenemos que hablar de estándar para cada variedad o para grupos de variedades. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes quieran buscar referencia nutricional de la concentración de nutrientes de la fruta de arándano, tienen que hacer la separación por variedades. Luego, también para insistir un poco en la materia seca, que mucha gente le da importancia y a veces se habla que la materia seca del fruto es un indicador de calidad sin tener datos de respaldo, que hay que ser muy cuidadoso y consultar la información científica, los artículos publicados en revistas científicas, ¿ya? Entonces, no creer todo lo que escuchan porque los puede llevar a cometer errores. Aquí hacemos un análisis de correlación de nutrientes. Esta es fruta de cultivar Duke, que es una fruta de muy buena calidad y se además de la primera semana de cosecha. Y vamos viendo la relación que existe entre distintos nutrientes, por ejemplo, nitrógeno-fósforo, que es una relación positiva, es mayor al 50%, fósforo-potasio, que es levemente mayor al 50%, fósforo-magnesio, que es muy fuerte, es casi cercana al 100%, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos valores que están destacados en amarillo, pero si ustedes ven ahora la concentración de materia seca, cuando ustedes van revisando información, a veces en el Google o en fuentes informales de información, se indica que un incremento en el calcio del fruto también aumenta la materia seca. Lo que ustedes pueden ver acá es que eso no es verdad, porque fíjense que el calcio que está aquí, en esta primera fila, primera columna, si nosotros nos desplazamos en la fila del calcio y ahora lo contrastamos con la materia seca, esto presenta nula correlación. Es decir, el contenido de materia seca de la fruta no tiene ninguna relación con el contenido de calcio de esta fruta. ¿Ya? Incluso no ha correlacionado prácticamente con nada. Solamente hay una débil correlación con el potasio presente en la fruta, como se puede observar aquí en esta lámina. Bien, como les decía, cuando hablamos de atributos de calidad en la fruta de arándano, estos atributos son principalmente el calibre, la firmeza y la sanidad de la fruta. De hecho, en algún estudio que hicimos tiempo atrás, correlacionamos la materia seca del fruto con la firmeza del fruto en cuatro variedades de arándano. Y lo que nosotros observamos es que en las cuatro variedades se cumplía lo mismo. No existe ninguna correlación entre la materia seca del fruto y la firmeza de la fruta. Por lo tanto, indicadores robustos de calidad, firmeza, calibre y sanidad. ¿Ya? Pero la materia seca no es indicador robusto. La materia seca solamente va a ser importante cuando hacemos estudios de carga en la planta. Ejemplo, si nosotros vamos regulando la carga de la planta con prácticas de poda, y vamos dejando toda la fruta o vamos eliminando un 20%, un 40%, un 50% de la fruta, lo que vamos a tener es una fruta que tiene cierta capacidad fotosintética, cierto dosel, cierta superficie de hojas, ¿ya? Que tiene también reservas, y esas reservas y esa capacidad fotosintética va a alimentar al número de frutos presentes en la planta. Si el número de frutos es cada vez menor, cada fruto recibe más carbohidratos, por lo tanto, el fruto al recibir más carbohidratos va a aumentar su contenido de materia seca.
¿ya? Pero eso es cuando estamos trabajando con ensayos de carga. Una vez que nosotros definimos la carga y hacemos en esta variedad, hay que dejar tanta carga con la poda, ¿cierto? Eliminar, por ejemplo, un 30 o un 40% de las yemas frutales para que la planta sea productiva y de fruta de buena calidad. De ahí en adelante la materia seca del fruto cambia muy poco, por lo tanto no sería un atributo que merezca importancia. Para evaluar si el manejo nutricional es adecuado o no, regularmente usamos el análisis foliar, análisis de tejido. Y aquí está la tabla de referencia, que es una tabla de origen gringo que tiene más de 30 años ya de existencia y que funcionaba muy bien para las variedades que existían en ese periodo y pensando que la fruta se vendía toda dentro de Estados Unidos, es decir, la fruta no viajaba, no llegaba a mercados lejanos. Entonces, lo que se privilegiaba era la productividad, que la fruta fuera más grande, ¿cierto? Hubiera más kilos por planta y eso obviamente se consigue con nitrógeno, por eso es que se aplicaba mucho nitrógeno y eso incrementaba la concentración de nitrógeno en la hoja y junto con el incremento de nitrógeno hay también un incremento de fósforo, dado que se requiere fósforo como energía para poder metabolizar este nitrógeno y también se requiere fósforo para unir, para formar fosfolípidos y formar la estructura del desarrollo vegetativo. ¿Ya? Entonces, este estándar aplica muy bien para la mayoría de los elementos, pero no aplica bien ni para el nitrógeno ni para el fósforo. ¿Por qué? Porque la fruta tiene que viajar, tiene que llegar a mercados de destino y el exceso de nitrógeno va a estar asociado negativamente a la calidad de la fruta. Entonces aquí hay que ser muy cautos con las referencias que empleemos. Por lo tanto, nosotros hicimos un estudio tiempo atrás en el cual teníamos una cantidad de muestras mayor a 1500 con distintas variedades, y aquí les presento las concentraciones promedios de macroelementos expresados en porcentaje, microelementos en partes por millón y azufre, que otro macroelemento también en porcentaje, las distintas variedades de arándanos, ustedes las están viendo acá, ¿cierto? Y aquí vemos los valores promedios de nutrientes en cada una de estas variedades. Estas son hojas de arándano, colectadas entre 16 a 20 semanas después de la brotación. ¿Ya? Si nosotros hacemos un análisis estadístico, un análisis de significancia, observamos que hay diferencias significativas prácticamente en todos los nutrientes. Por lo tanto, no sería correcto hablar de solo un estándar para arándanos high bush o un estándar para arándanos Rabbitach, ¿ya? Tenemos que hacer las separaciones entre variedades o grupos de variedades. Por ejemplo, el test estadístico que estamos empleando acá, que es Takei, que es un test bastante estricto, indica que para nitrógeno al menos habrían 6 grupos de variedades, como se indica aquí abajo, que para el fósforo habrían al menos 3 grupos de variedades y para el potasio al menos 5 grupos de variedades y así sucesivamente. Es decir, esto nos obliga a desarrollar estándares foliares o de referencia nutricional en hojas por variedad por separado. ¿Y eso cómo se construye? Bueno, a nivel de huerto productivo o a nivel de cultivo en sustrato o en maceta, nosotros tenemos que seleccionar las plantas que sean sanas, que presenten alta productividad y buena calidad de fruta, y esas plantas se van monitoreando a través del tiempo, es decir, todos los años, más o menos el mismo grupo de plantas, y después de varios años de muestreo, nosotros tenemos ahí una nube de datos que nos permite ir generando un rango de referencia que luego va a ser aplicable para la misma variedad en otras condiciones y que nos puede ayudar a tomar decisiones de manejo nutricional. Bueno, algunas sintomatologías de daños por nutrientes, por ejemplo, la toxicidad por sodio, que se presenta en algunas variedades como Elliot y como Aurora, que son muy sensibles al sodio y genera este quemado de yemas. Y aquí nosotros vemos una foto comparativa de plantas con daño por sodio de Aurora y plantas de otro campo donde no había sodio con desarrollo normal. Toxicidad por aluminio, como se ve abajo en hojas de Legacy, ¿cierto? Esto se genera en suelos de origen volcánico. Recuerden que en Latinoamérica nosotros tenemos todo este cordón cordillerano de la cordillera de los Andes, por lo tanto hay suelos volcánicos en muchos sitios, y esos suelos volcánicos presentan arcillas amorfas con aluminio expuesto, y cuando el pH del suelo medido al agua es inferior a 5, este aluminio se libera y es capaz de ascender en muchas plantas, ¿cierto? Y dentro de las plantas de arándano, algunas variedades como por ejemplo Legacy, y la planta trata de exudar este metal y se forma esta manchita, que es una mancha seca de color rojizo, que ustedes la van a ver entre la cutícula y la epidermis, ¿cierto? Esto sería sintomatología de toxicidad por aluminio y las plantas obviamente presentan menor productividad. Lo mismo para la variedad cargo, también en suelos volcánicos, cuando el pH es inferior a 5, se comienza a liberar el aluminio y comienza y genera este daño en las yemas frutales, que incluso las concentraciones de aluminio pueden ser 2 o 3 veces mayores que lo que encontramos en la misma variedad, pero en una condición de planta normal. Y eso obviamente también está afectando la productividad. El exceso de nitrógeno, que genera esta planta muy bonita, muy verde, con hojas muy grandes, pero con este crecimiento suculento de frutos, que va a tener una mala vida de post cosecha.
La deficiencia de potasio, estas son plantas en sustrato porque es difícil encontrar deficiencia de potasio a nivel de campo, pero en sustrato, si no realizamos una adecuada fertilización, podrían generarse estas deficiencias. Se observa en hojas adultas, nosotros vemos una pérdida regresiva al color verde desde la periferia hacia adentro y también una forma de cuchara en esta hoja, se forma un acucharamiento porque se pierde un poco la presión osmótica de las células de la periferia y estas células son más chiquititas, entonces el tejido se recoge para poder mantener la hoja intacta. Y aquí abajo vemos la sintomatología de deficiencia conjunta de magnesio y de azufre. Se va perdiendo la clorofila porque no hay magnesio, ¿cierto? También tampoco hay actividad enzimática porque no hay magnesio. Y comienzan a dominar otros pigmentos del tipo antocianos. La clásica deficiencia de hierro, que se presenta en hojas nuevas y con suelos o sustratos cuyo pH es mayor a 6,5. ¿Ya? La deficiencia de manganeso también ocurre en hojas nuevas, pero solamente cuando se cultiva en arenas, suelos francoarenosos o planta en sustrato con arena. Entonces, las dos sintomatologías ocurren en hojas nuevas. La diferencia es que la deficiencia de hierro está asociada al pH y en términos de sintomatología, solo la nervadura está de color verde. En cambio, el manganeso se va a presentar asociado a la textura del suelo o del sustrato cuando domina la arena, porque la arena no tiene manganeso, y vemos la nervadura de color verde y una proyección de la nervadura hacia la lámina también de color verde. Eso hace la diferencia en sintomatología y permite detectar si la deficiencia que nosotros estamos observando a nivel de campo obedece a hierro o obedece a manganeso. La toxicidad por manganeso se genera en suelos y en sustratos en los cuales comienza a disminuir el espacio de macroporos, aumenta los microporos y aumenta el poder reductor, por lo tanto los óxidos de manganeso ceden el oxígeno, el manganeso se libera, se reduce hacia manganeso más 2, se absorbe por la planta, se acumula en los tejidos y genera este desorden de crecimiento porque hay una concentración de manganeso mayor a lo que la planta necesita y la planta se comienza a intoxicar por este elemento y se van formando algunos metabolitos dentro del tejido vegetal que impiden el crecimiento normal de la hoja. La toxicidad por aluminio, que ya lo vimos en la lámina anterior, y un error frecuente de muchos productores de arándanos, el exceso de humedad o el exceso de riego. Cuando la planta está creciendo en una condición donde hay exceso de agua, falta oxígeno. Al no haber oxígeno, no hay energía para que trabaje la mitocondria no está generando energía, no se genera ATP y por lo tanto la planta baja su intercambio gaseoso, entonces ahora le comienza a sobrar la luz y la planta se comienza a marchitar porque no puede consumir agua. Es paradójico porque tenemos mucha agua en el suelo y la planta no lo puede consumir, porque si no respira, no tiene energía para el consumo de agua y por lo tanto comienza a deshidratarse. Y junto con ello, al bajarle la tasa de intercambio gaseoso, entonces ahora la planta no puede procesar la luz incidente y esta luz comienza a ser dañina, porque ahora la planta ya no tiene la capacidad de procesar la luz. Y junto con ello ocurre una deshidratación de la fruta porque la planta comienza a mover agua hacia los tejidos en crecimiento y el fruto, que ya está cercano a la madurez y por lo tanto está llegando a la madurez fisiológica y podría ser una fuente que permita propagar la especie, comienza a liberar agua y mueve esta agua hacia nuevos tejidos en crecimiento. Bueno, respecto de las dosis crecientes de algunos elementos, también hay que ser cuidadoso con las fuentes que uno consulta y aquí insisto, hay que tratar de buscar fuentes con base científica, con experimentos comprobados. Está muy de moda, por ejemplo, acá en Chile, entiendo que también en España, el riego o la realización de cultivo en campo o también de planta en sustrato, regando por hectolitro o aplicando o fertilizando por hectolitro, es decir, trabajando con concentraciones, con mil equivalentes, con partes por millón, ¿cierto? Por litro de agua, y eso es un error porque la condición que ocurre en hidroponía no es aplicable a la condición de campo, porque son distintos los mecanismos que están afectando la disponibilidad y la capacidad de consumo de nutrientes por parte de la planta. Entonces, cuando hacemos el cultivo a nivel de campo, si trabajamos con dosis crecientes de potasio para tratar de mantener una concentración estable en el agua que estamos ocupando para el riego, podemos llegar a cantidades como las que ustedes ven acá, hasta 320 kilos de K2O por hectárea en arándano, aplicado principalmente en el periodo de crecimiento de la fruta. Y lo que nosotros observamos es que cuando el suelo presenta una concentración de potasio adecuada, piensa en la lámina que le mostré en la tabla de referencia de interpretación de análisis de suelo, cuando el nivel de potasio es adecuado, y lo mismo aplica para otros elementos, entonces ya no hay respuesta a la
fertilización. Y aquí ustedes pueden ver que el control, en el cual hay 0 kilogramos de potasio aplicado, ¿cierto? Este es un suelo que presenta casi un centimol de potasio en el suelo, casi un centimol o 400 partes por millón, que es un nivel bastante alto. Si le seguimos aplicando potasio, no va a haber respuesta ni en el calibre, ni en la firmeza, ni en el peso promedio de fruto y tampoco en la productividad. Porque la productividad de la fruta no está determinada por cuánto potasio apliquemos, sino que está determinado por el número de yemas que se dejaron con la poda. Y también el número de frutos que hay por cada yema frutal, que es variedad dependiente. Si hacemos lo mismo en otra variedad, la variedad anterior era variedad Duke, como dice aquí esta lámina, hacemos el mismo experimento, ¿cierto? En la variedad Legacy, y esto lo estamos realizando en 3 variedades y en 3 periodos diferentes, es decir, tenemos este experimento repetido 9 veces durante 3 años consecutivos. Se observa el mismo efecto. Si la concentración de potasio en el suelo es adecuada, no hay respuesta a la aplicación de potasio y por lo tanto nosotros tenemos que ser cautos con la dosis a emplear y también podemos crear un ahorro en fertilización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es necesario aplicar cantidades que no van a generar respuesta a la planta. Y ustedes pueden ver entonces que habiendo potasio adecuado en el suelo, le hablo de un centimol o 400 partes por millón, aunque agreguen cantidades, la que quieran de potasio, no va a haber respuesta en los atributos de calidad que estamos midiendo, que es el calibre, la firmeza y el peso promedio de los frutos. Donde sí encontramos respuesta es en la aplicación de silicio foliar. El silicio es un elemento que una vez que ingresa a la planta genera respuestas metabólicas. Y esas respuestas metabólicas básicamente están asociadas a efectos en las cadenas carbonadas o en el metabolismo del carbono. Y va generando incrementos de calidad en la fruta. Entonces, en este experimento que fue realizado en arándano, nosotros validamos ya trabajos que se estaban realizando a nivel de campo, lo llevamos a nivel experimental en campo, pero con condiciones muy controladas, con distintos tratamientos de aplicación de silicio foliar. Usamos el producto Bitánica Silicio y fuimos realizando una aplicación ante cosecha, 2 aplicaciones separadas cada 7 días ante cosecha, 3 aplicaciones y también 4 aplicaciones. Y observamos de que había un incremento en la firmeza de la fruta trabajando con 4 aplicaciones y también con 3 aplicaciones. Por lo tanto, hicimos el contraste entre el control, que está aquí en color blanco, y la aplicación o la relación de 4 aplicaciones foliares de silicio, partiendo desde 4 semanas antes de la cosecha, 4, 3, 2 y una semana antes de iniciar cosecha, y fuimos midiendo el efecto sobre distintos atributos de calidad, firmeza, calibre y peso. Observamos abajo que tanto el calibre como el peso no son afectados por la aplicación del silicio. De hecho, el calibre va cayendo levemente en la medida que van avanzando los eventos de cosecha. Esto es la variedad Legacy. El peso cae más fuertemente, ¿cierto? Esto ocurre en muchas variedades de arándano, ¿cierto? Cuando tenemos varios eventos de cosecha, la mejor fruta siempre es la primera. En firmeza, para la primera semana de cosecha no hay diferencia entre ambos tratamientos, lo mismo para la segunda semana de cosecha, pero en la tercera y cuarta semana de cosecha hay un incremento de la firmeza producto de las aplicaciones foliares de silicio. ¿Ya? ¿Por qué la respuesta es así? Porque la fruta de la primera semana de cosecha y segunda semana de cosecha naturalmente presenta mayor concentración hormonal, principalmente mayor concentración de auxina. Y habiendo mayor concentración de auxina en la fruta, hay mayor movimiento de carbohidratos y también de calcio hacia la fruta, y todo contribuye a que vaya incrementando esta calidad. Entonces, la mayor respuesta se obtiene en la fruta de las últimas semanas de cosecha, es decir, cuando ya hemos cosechado el 50% aproximadamente de la fruta presente en el huerto. Desde ahí en adelante, cuando la calidad comienza a caer, estas aplicaciones de silicio realizadas previo a iniciar la cosecha han tenido un efecto positivo en el incremento de la calidad, como se puede observar aquí en esta lámina. Y ahora, para saber si esta aplicación de silicio foliar tiene algún efecto o no sobre la concentración de nutrientes de la fruta, lo que nosotros hicimos fue analizar la fruta por contraste de la tercera semana y de la cuarta semana de cosecha, dado que ahí encontramos la diferencia significativa. Y aquí ustedes pueden ver en esta lámina, en el cuadro arriba, los análisis comparativos de la fruta de la tercera semana de cosecha y abajo de la fruta de la cuarta semana de cosecha. ¿Ya? Como ustedes pueden observar, los efectos fueron no significativos, es decir, la concentración de nutrientes en el control y los tratamientos con 4 aplicaciones de vitánica silicio fueron estadísticamente iguales, tanto en la tercera semana como en la cuarta semana de cosecha. ¿Ya? De hecho, la materia seca, que fue estadísticamente igual, fue más bajo en la fruta que tenía mayor firmeza. Y lo mismo ocurre para para la cuarta semana de cosecha. Entonces aquí vuelvo a insistir con la materia seca. La materia seca no es un indicador robusto de calidad, no le preste mucha atención. Es de mayor importancia la firmeza de la fruta y también el calibre. ¿Ya? Y la firmeza fue, ya como se lo mencioné también en la lámina anterior, estadísticamente mucho mayor en los tratamientos que tuvieron vitánica silicio. Bueno,
Para dosificar los nutrientes en el arándano, aquí hay una fórmula bastante simple que está calibrado con mucho trabajo de campo, en el cual nosotros nos basamos en el rendimiento y luego ese rendimiento para cada elemento lo vamos ajustando por factores de dosificación. Por ejemplo, para el nitrógeno, la dosis expresada en kilogramos por hectárea es función del rendimiento expresado en toneladas por hectárea por un factor que va a fluctuar entre 3 y 6 para la mayoría de las variedades de arándano. ¿De qué depender si usamos 3, 4, 5, 6? Del vigor de la variedad. Si es una variedad vigorosa, entonces hay poca respuesta agronómica al nitrógeno o la eficiencia agronómica del nitrógeno es muy alta y por lo tanto con poco nitrógeno se construye una planta grande. Por lo tanto usamos un factor de 3. Por ejemplo, si el rendimiento fuera en 15 toneladas por hectárea y nuestra variedad es vigorosa, multiplicamos 15 por 3 y nos da un total de 45 kilos de nitrógeno por hectárea temporada. Esa es la cantidad total que habría que aplicar. Si es una variedad de poco vigor y que necesita mucho nitrógeno para poder crecer, como por ejemplo la variedad Duke, nos vamos al otro extremo y usamos el factor 6. Si el rendimiento fuera 15 toneladas por hectárea, multiplicamos 15 por 6 y nos da como resultado 90 kilos de nitrógeno total a aplicar por hectárea en toda la temporada. Si trabajamos con variedades muy vigorosas, como algunas variedades ojo de conejo, desde el año 3 o año 4 en adelante, como por ejemplo Cloconi o alguna otra, incluso podemos llegar a aplicar cero nitrógeno, sobre todo cuando estamos trabajando en suelo de origen volcánico, donde hay mucha reserva de nitrógeno natural, ¿ya? O máximo un factor de 2. Para el fósforo y para el potasio, el calcio y el magnesio, vamos a ajustar el factor de osificación en función del resultado de análisis de suelo, principalmente, y luego de análisis foliares, para poder chequear si lo que estamos aplicando está siendo adecuadamente absorbido por la planta o no. Por lo tanto, cuando nosotros usamos esta fórmula de fertilización, que es la que empleamos principalmente en Chile y también en otros lugares, porque toda esta metodología la tenemos nosotros publicada en un libro que ya les voy a mencionar y que se ocupa bastante en Chile y también lo han comprado desde otros países, ¿cierto? Están trabajando con esta metodología. Nosotros vamos ajustando el factor de osificación en función de la variedad, vigor, rendimiento, que está aquí indicado como parte esencial de la fórmula, y también de los resultados de nuestros análisis de suelo y análisis de tejido. Bien, respecto de la importancia de la nutrición amoniacal, para el caso del arándano, que es una especie que se nutre principalmente de amonio, nosotros vamos a tener que usar inhibidores para ayudar a que el amonio que estamos aplicando se mantenga como amonio en el tiempo. ¿Y por qué? Porque como ustedes pueden ver aquí en estas tres gráficas, cuando nosotros aplicamos nitrógeno en distintos suelos, este nitrógeno fue aplicado a la forma de urea, 100 partes por millón, la urea rápidamente se va a transformar hacia amonio, ¿cierto? Nosotros estamos viendo que la transformación de la urea hacia amonio es distinta en los tres tipos de suelo y va a ser mucho más rápido en suelos ricos en materia orgánica, también esto es aplicable a los sustratos donde hay actividad biológica, y va a ser un poquito más lento en suelos con texturas o arenosas, ¿cierto? O un poquito más arcillosas. Pero un poco más lento significa que es 1 o 2 semanas, de ahí en adelante comienza a caer fuertemente el amonio y se transforma en nitrato. Por lo tanto, bueno, vamos sumando el amonio y el nitrato y tenemos aquí el nitrógeno disponible. Si nosotros queremos conservar el amonio como amonio durante mucho más tiempo, tenemos que usar inhibidores de nitrificación. Y en suelos con alto contenido de materia orgánica o sustratos ricos en materia orgánica que tengan, por ejemplo, turba o compost dentro de su composición, va a haber una adecuada actividad biológica y la transformación de amonio y nitrato va a ser muy rápida. En ese tipo de suelos, uno sugiere usar como inhibidor en términos de dosis de referencia entre 1,5 a 2% del nitrógeno amoniacal empleado. Me refiero a suelos ricos en materia orgánica. Si son suelos pobres en materia orgánica o sustratos pobres en materia orgánica, entonces hay que usar como inhibidor del orden de un 1% por cada kilo de amonio aplicado. Por ejemplo, si en la temporada se emplean 100 kilos de nitrógeno amoniacal por hectárea, entonces tendríamos que usar 1 kilo de inhibidor de nitrificación. Aquí hay un ejemplo con trabajo de campo. Este es un suelo de textura franco-arenosa. Esto lo hicimos hace algunas temporadas atrás. Trabajamos en arándano y fuimos midiendo el efecto de distintos inhibidores aplicados cada 7 días o aplicados cada 30 días sobre el nitrógeno disponible, concentración de amonio y de nitrato. Y lo que nosotros observamos es que aplicando los inhibidores, por una parte, incrementa el amonio, porque se está deteniendo el paso de ese nitrato, y también aumenta el nitrato en la primera estrata de suelo, porque como el paso de amonio y nitrato es más lento, entonces al momento de muestrear el suelo, estamos rescatando parte de ese nitrato que está recientemente transformado y que no alcanzó a ser lixiviado. Por eso es que aumenta la concentración de nitrato acá en la superficie del suelo, y sumando ambos, tenemos obviamente mucho más nitrógeno disponible y esto nos permite generar un ahorro en la dosis de nitrógeno, porque al agregar el inhibidor, nosotros podemos bajar en un 20% la dosis de nitrógeno
y también aumenta la concentración de amonio presente en el suelo y de esta forma se está favoreciendo la nutrición nitrogenada del cultivo de arándano. Para manejo nutricional de plantas de arándano en macetas con sustrato, nosotros tenemos recientemente un experimento que va en su segundo año, donde estamos evaluando 12 variedades de arándano. Aquí le presento resultados o lo que estamos haciendo en 10 variedades, porque ya tenemos algunos artículos que están en proceso de publicación, donde evaluamos solamente en 10 variedades, dado que hay dos variedades que no se adaptaron a la condición de cultivo de sustrato, pero las seguimos evaluando mientras estén vivas. Y acá les presento la fórmula de fertilización empleada. Entonces aquí nosotros tenemos distintos tratamientos donde estamos evaluando 4 dosis de nitrógeno aplicados principalmente como nitrógeno amoniacal, 3 niveles de reposición hídrica y en 10, bueno, 12, pero aquí en este artículo nosotros solamente presentamos los resultados para 10 variedades de arándano. Entonces tenemos un tratamiento control en el cual no se aplica nada de nitrógeno amoniacal, no se aplica sulfato de amonio, un tratamiento en el cual nosotros reponemos el 100% del consumo de nitrógeno. ¿Cómo calculamos ese consumo? En base a los trabajos publicados que muestran cuánto nitrógeno consume una planta de arándano, ¿cierto? En su primer año, y eso lo consideramos como el 100%. Si ustedes multiplican 19,8 gramos por planta por estación, y aquí está la tasa expresada en gramos por planta por día de riego, donde estamos realizando 3 eventos de riego por semana, ¿ya? Y así ustedes pueden calcular más o menos la cantidad aplicada en todo el periodo, pero para facilitar las cosas hablamos de la cantidad aplicada por estación de crecimiento. ¿Ya? Y este tratamiento de 100% de reposición tenemos del orden de 20 gramos de nitrógeno. Si ustedes multiplican esos 20 gramos, por ejemplo, por una densidad de 5.000 plantas por hectárea, son plantas en sustrato, ¿cierto? Que una densidad baja inclusive, pero son macetas grandes, llegamos a 100 kilos de nitrógeno por hectárea temporada. ¿Ya? Luego colocamos el doble de eso, que sería el 200% de reposición, y el triple de eso, ¿ya? Y la aplicación de los otros nutrientes como el fósforo, lo hacemos como fosfato monoamónico, obviamente tenemos aportes de amonio que son descontados después de la dosis total de nitrógeno, el sulfato de potasio como fuente potásica y también fuente de sulfato. Para el calcio usamos nitrato de calcio, no es porque el nitrato nos interese, lo que pasa es que necesitamos el calcio y es una fuente soluble y de bajo costo. Para magnesio, sulfato de magnesio, y para los microelementos usamos el ferrilón con B2, que aporta magnesio, aporta hierro, manganeso, zinc, boro, ¿cierto? Y también trazas de otros microelementos. Y con eso llegamos a la fórmula de fertilización, y aquí le estoy compartiendo entonces la dosificación de nutrientes que usamos en toda la temporada para plantas en maceta. ¿Ya? Luego, en la primera temporada, lo que nosotros evaluamos fue la producción de biomasa de hojas como indicador de crecimiento vegetativo, y aquí vemos los resultados para la variedad Blue Ribbon, que es una variedad de excelente calidad de fruta, que es muy popular en Chile al menos, y muy productiva los primeros años, por lo tanto ayuda a recuperar rápidamente la inversión. Nosotros vemos que en esta variedad la producción de biomasa fue similar. Si usted ve las letras mayúsculas acá, letras mayúsculas igual entre las barras, indican que el tratamiento de nitrógeno fue similar. La producción de biomasa fue similar, con 100, con 200, incluso similar al control. Y la concentración de nitrógeno en hoja obviamente fue mayor en la medida que fuimos aumentando la dosis de nitrógeno, porque hay una acumulación de nitrógeno. Pero esa acumulación de nitrógeno en la hoja no necesariamente se traduce en mayor producción de biomasa o en plantas más grandes. ¿Ya? Para mostrarle otro ejemplo, la figura 8, que es otra de las variedades, que es Susi Blue, que es una variedad también de excelente calidad de fruta y muy popular en las plantaciones actuales de arándano en Chile. Nosotros vemos de que aquí hay respuesta a la aplicación de nitrógeno un poquito más marcada que lo que nosotros vimos en Blue Ribbon, pero que con dosis de reposición del 100 o el 200%, la producción de biomasa de hojas es la misma. No obstante, hay mayor incremento de concentración de nitrógeno con el 200% de reposición, y luego tenemos que ver si esto se está traduciendo en incrementos de la calidad perdón, el rendimiento de fruta, que lo acabamos de terminar porque ya terminamos la segunda temporada, por lo tanto ahora tenemos ya los datos de producción de fruta con cada uno de esos tratamientos. Bueno, y me faltó indicarles que en cada una de las gráficas, aquí nosotros separamos por dosis de nitrógeno empleada, tenemos los distintos niveles de reposición hídrica. Y por lo tanto hay algunas interacciones, por eso es que ustedes ven aquí la gráfica combinada, y dependiendo de la dosis de nitrógeno que estemos empleando, también tenemos que elegir cuál va a ser el nivel de reposición hídrica para estas plantas en sustrato, para tratar de maximizar la producción de biomasa y con ello maximizar la productividad. Obviamente, la conclusión de manejo agronómico que aquí obtengamos es aplicable a variedades por separado.
Lo que les puedo decir es que como resultado de este experimento, nosotros concluimos de que el nivel de reposición de nitrógeno no es una receta que sea aplicable a todas las variedades. Y separamos entre grupos de variedades. Y dijimos, tal y tales variedades responden al 100% de la reposición y estas otras variedades responden al 200%. Por lo tanto, no podemos generar una receta y tenemos que ajustar la dosis de fertilización con nitrógeno para la variedad con la cual estemos trabajando. Así que si hay productores acá presentes que estén trabajando con cultivo de arándano en sustrato o en macetas con sustrato, no pueden usar una receta única y tienen que empezar a buscar un poquito más de información de cuál debería ser la concentración de nitrógeno o dosis de nitrógeno que permite optimizar la producción de biomasa y la producción de fruta de esa variedad. Ya finalmente, hablando un poco de las aplicaciones foliares, en floración nosotros vamos a aplicar calcio para mejorar la visión celular, zinc para que haya una síntesis de auxina, ¿cierto? Y siempre con un mayor nivel de auxina tenemos mejor trabajo en la planta, sobre todo a nivel de ápices meristemáticos, y boro para el crecimiento del tubo polinímico. Acá nosotros tenemos que ser cuidadosos con las mezclas. Podemos mezclar el zinc con el boro sin problema y podemos mezclar el calcio con el zinc. Pero las mezclas de calcio con boro no deben realizarse porque puede precipitar el producto, a no ser que usen algún producto formulado, como por ejemplo los complejos que traen por una parte calcio y en otro extremo, ¿cierto? En otra zona el complejo el boro, pero que entre ellos no van a reaccionar. El complejo soluble en agua es una molécula de bajo peso molecular que puede ingresar a través del tejido vegetal. ¿Ya? Luego, en inicio de cuaja, seguimos con las aplicaciones de calcio, de zinc y de boro, porque desde floración, ¿cierto? Hasta la cuaja hay un periodo de días, ¿cierto? En el cual está ocurriendo la división celular, que para el caso de estudios realizados en arándanos se ha demostrado que la división celular dura entre 22 y 25 días. Por lo tanto, en ese periodo tenemos que estar potenciando la división celular porque a la medida que el fruto tenga mayor número de células, va a ser un fruto de mayor calibre. Y a su vez, si tiene mayor número de células, va a presentar mayor concentración de auxinas y va a ser un fruto de mejor calidad post cosecha. En el periodo de crecimiento de frutos hay que aplicar aminoácidos para aumentar la actividad fotosintética y algas, ¿ya? Y cuando hablamos de algas, aquí nosotros tenemos que separar las algas de efecto citoquinínico y las de efecto auxínico. En el periodo de edición celular, los primeros 22 a 25 días, se deberían usar algas de efecto citoquinínicos, ¿ya? Para que tengamos mayor visión celular. Pero una vez que termina el periodo de visión celular, o sea, para ser más específico, desde el día 25 en adelante, tenemos que cambiarnos al uso de algas de efecto auxínico, ¿ya? Como por ejemplo la eclonia. ¿Ya? Entonces, de esta forma, trabajando con algas de efecto auxínico, va a haber mayor movimiento de azúcares y de calcio hacia la fruta y esta fruta va a ser de mejor calidad. Aplicaciones foliares de potasio para aumentar actividad fotosintética y transporte de azúcares desde la hoja hacia el fruto y también aplicaciones de silicio foliar porque tenemos experimentos científicos que están demostrando el efecto benéfico de la aplicación de silicio. Pero insisto, el silicio foliar se tienen que realizar 4 aplicaciones previo al inicio de la cosecha, ¿ya? Con frecuencia de una aplicación semanal. Y si trabajamos con alguna variedad que presenta una cosecha bastante larga, como las variedades siempre verdes, entonces las 4 aplicaciones de silicio no van a ser suficientes y hay que continuar con el programa de aplicación foliar de silicio hasta que nos estemos acercando a la última cosecha. Previo a la cosecha, el silicio que ya lo indiqué, potasio que también lo indiqué y boro para que mejore la estructura de membranas plasmáticas y también de paredes celulares. En post cosecha, cuando le quitamos la fruta a la planta baja la actividad fotosintética, lo cual para nosotros no es deseable porque requerimos de que tenga mucha actividad fotosintética para que produzca reservas y acumule reservas. Se aplican aminoácidos, algas, aquí podemos combinar algas de efecto oxínico y efecto citoquinínico para que aumente la actividad vegetativa, nitrógeno y magnesio para la actividad de clorofila, ¿cierto? Actividad fotosintética y también para que el magnesio actúe como cofactor en varios procesos enzimáticos. En remolización de reservas, zinc para que guarde auxinas, boro y molibdeno, y sobre todo cuando la variedad le cuesta mucho madurar porque el clima a veces no se lo permite, la aplicación conjunta de boro y molibdeno permite la entrada en receso mucho más temprano. ¿Por qué? Porque el molibdeno actúa a nivel de reducción del nitrógeno que está presente en la vacuola, lo transforma en nitrógeno amídico para que viaje vía floema hacia las zonas de reservas, y el boro contribuye al movimiento de azúcares en este floema para que estas moléculas nitrogenadas también se vayan desplazando hacia las zonas de reserva. Y en condiciones de estrés, si el estrés es suave, la aplicación de aminoácidos, y si el estrés es muy fuerte, ya sea por ejemplo una baja temperatura o un suelo saturado, se sugiere aplicación de algas porque tiene mayor efecto hormonal que los aminoácidos. Y ya con esto voy terminando la charla y si alguien quisiera
tener mayor antecedente o conocer con mayor profundidad cómo se interpretan los análisis de suelo, los análisis de tejido, los análisis de agua y cómo se formulan programas de fertilización, les sugiero consultar o conseguir este libro que se llama Diagnóstico Nutricional y Principios de Fertilización en Frutales y Vides del año 2014, que está a la venta en Línea de Chile, ya sea en Santiago de Chile, en Línea La Platina, o en la ciudad de Chillán, también acá en Chile, donde yo trabajo, en Iña Quilamapu. Lo pueden consultar vía internet, aquí está eh, la referencia de la cita de la página web, donde ustedes pueden llegar a este libro y lo pueden comprar desde cualquier lugar y luego se ve la forma de envío hacia donde ustedes estén.